somos parte del plan perfecto de Dios, la verdadera identidad del creyente. La semana pasada, mis amados hermanos, inició esta serie, ¿sí? Hermano César Hernández tuvo la oportunidad de introducirnos a esta serie de mensajes que tendremos no sé cuántas semanas, pero él nos introdujo a este tema de la verdadera identidad del creyente. Y yo creo que en este tiempo el Señor nos va a permitir entender nuestra posición como hijos de Dios, como creyentes, nuestro lugar como iglesia, y de repente valorar más este privilegio grande que el Señor nos da. Amén. Acompáñenme al inicio de lo que fue la identidad del creyente en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, después de la introducción que nuestro hermano César nos hiciera la semana pasada a esta serie de mensajes, ¿sí?, de la verdadera identidad del creyente, yo quiero abordar esta tarde este tema, ¿verdad? Que somos parte del plan perfecto de Dios, ¿verdad? Muchos tienen un concepto muy equivocado, hermanos, muy equivocado de lo que es el cristianismo, de lo que es ser un creyente y seguidor de Cristo. Hay personas que de verdad la manera como ven el cristianismo pues está muy lejos. El cristiano de repente puede ser muy criticado, y las personas allá afuera tienen razón de criticar. Adivinen por qué. Porque no tienen ni idea de lo que es el cristianismo. Pero ese no es el problema, hermanos. El problema es que hay cristianos de muchos años que tampoco tienen idea que es el cristianismo. Fueron salvos, el Señor tocó sus corazones en determinado momento, el Espíritu Santo vino a morar en ellos, pero vivieron una vida sin propósito, sin más allá, porque nunca comprendieron quiénes eran en Dios. Entonces, tienen un concepto equivocado de lo que es ser un creyente, de lo que es ser un hijo de Dios. Y yo quiero que a través de estas enseñanzas comprendamos, hermanos, que no se trata de solo venir, sentarnos, escuchar, regresar a la casa, ya el jueves estar ya algo desinflados, ¿verdad? Porque los problemas, y como que viene el fin de semana, solo a cargar baterías y otra vez vamos, y como que conforme la semana va pasando, vamos para abajo, porque no hemos comprendido nuestra identidad. Entonces, mientras otros hermanos en la iglesia no tienen en cuenta el valor que tenemos para Dios, nos menospreciamos a sí mismos. Por medio de Cristo, usted y yo adquirimos un valor muy grande, hermanos, muy grande. Seamos honestos. ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo se mira usted? Porque hay personas que, ¿y qué tal? Ay, mire, así se ven hasta con lástima a sí mismos. O sea, miren, de verdad, hermanos, ahora dígame, ¿es válido? Sí, es válido cuando no comprendemos quiénes somos verdaderamente. Entonces, mientras unos tienen en poco su vida, otros tienen un gran valor, ¿verdad? Mientras unos abusan, otros pasan sus vidas sin tener beneficios acá en la tierra, esperando únicamente los beneficios
individualmente que tendremos en el cielo. Hermanos, de verdad, son dos extremos. Son dos extremos. Podemos vivir un evangelio como hijos de Dios, viviendo más allá de lo que realmente la palabra enseña, ¿sí? E incluso llegar a tener hasta orgullo, hermano. Pasa, ¿verdad? Pasa. Mientras que otros vivir una vida tan desdichada por ser creyente. No, hermanos. Muchos viven vidas sin propósito por no comprender su verdadera identidad como hijos de Dios. Un creyente que tiene clara su identidad en Dios, llevará a cabo su propósito en la vida, ¿sí? Recuerde que usted no creció solo para venir a llorar y llorar, como dijo el corito, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, todo es llanto, ¿va? Todo es sufrir, ¿va? Todo es sufrir, ¿va? Me recuerdo una anécdota que dio un predicador en una ocasión, y él dijo que llegó a ministrar, ¿verdad? Y todas las noches, eran 3 noches de campaña, ¿verdad? Y cuando llegó a ministrar, dice que las personas, dice que se levantaban de las sillas de ruedas. Los ciegos miraban. O sea, empezaron a ver prodigios de parte de Dios en aquel lugar, ¿verdad? Pero siempre pasaba una ancianita, ¿verdad? Y se paraba a cabal a la orilla del altar, y mientras todos recibían de Dios y todo lo que estaba pasando, la hermanita decía: Señor, quita las telarañas de mi vida. Que decía, llorando y llorando. La segunda noche igual, dice. Una bendición, dice, de Dios ahí, dice. Y cuando pasaba la ancianita iba a llorar: Señor, quita las telarañas de mi vida, llorando. Y no pasaba nada. La tercera noche el predicador dice que cuando la vio orar así, que dijo: Señor, en el nombre de Jesús, quita las telarañas de esta mujer, pero mata la araña también. Y que le digo, porque todo era llorar. Entonces muchos viven vidas así también, sin propósito, porque no comprenden su identidad en Dios. Cuando alguien conoce su verdadera identidad, llevará a cabo el propósito o el ministerio que Dios haya encomendado en sus manos. Engrandecerá la obra del Señor acá en la tierra y disfrutará de las bendiciones que Dios ha destinado para él y su familia. Sí, hermanos. Vamos a ir a lo primero. Hermanos, en el plan perfecto de Dios, no somos parte de la casualidad. Debemos de entenderlo. No somos parte de la casualidad. Algunos viven así por casualidad siempre, ¿verdad? Dicen: ¿y qué? Allí de casualidad toqué esa puerta y me dieron trabajo. Otros dicen: de casualidad vine aquí a esta casa y me regalaron esta gallina. Otro: de casualidad metí la solicitud y la aceptaron. Porque viven una vida de casualidad. Todo pasa por sorpresa, como que no hubiera propósito. No somos parte de la casualidad. Mírense Génesis 1:26. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nosotros somos, hermanos, la segunda causa del origen de todo después de Cristo. Miren lo que estoy diciendo, pues después de Cristo. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. Fueron creadas por medio de Él y para Él, dice la palabra, ¿verdad? Pero después de Cristo fuimos la causa nosotros, lo que Dios ha designado a todo lo que existe para la humanidad, ya sea material o espiritual, o el desarrollo completo de todo lo que existe en la tierra y en el universo mismo, tiene que ver con nosotros, hermanos. Tiene que ver con nosotros.
El hecho que llueva tiene que ver con nosotros. El hecho que haya día y noche, hermanos, miren, es que a veces uno pasa desapercibido. El hecho que haya día y noche tiene que ver con nosotros. El Señor ordenó todo eso en el principio de la creación porque iba a poner al hombre ahí. Si no hubiese puesto al hombre, daba igual que fuera oscuro, que hubiera todo el tiempo sol, o sea, que no se pudiera vivir. No, Dios todo lo que movió, el movimiento, la rotación de la tierra, el traslado, el sol, la luna, las estrellas, las épocas del año, el invierno, el verano, el otoño, tiene que ver por nosotros. Por nosotros. Tenemos que ver en todo. Yo no sé si usted se había puesto a pensar en eso. En la enseñanza tradicional y conservadora de este momento de la creación, ¿verdad? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿verdad? Se ha enseñado que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban presentes cuando sucedió este momento. Cuando uno dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, en lo tradicional se ha enseñado que estaba presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poniéndose de acuerdo. Miren qué maravilloso es esto, para crear al hombre, ¿verdad? Cuando dijeron hagamos al hombre, otros creen. La otra parte es que como ya había sido creado los cielos y todo lo que en él había, ya habían sido creados los ángeles, ¿verdad? Los arcángeles, los querubines, los serafines, ¿verdad? Y los arcángeles, pues como ya había un tipo de gobierno en los cielos, ¿verdad? Donde se tomaban todas las decisiones, pues cuando dice hagamos al hombre, fue con ese grupo de arcángeles que ejercen dominio y que ejecutan los planes de Dios en la tierra. Otros creen que fue ese momento. Cualquiera que haya sido, lo cierto es que no somos parte de una casualidad de la vida, sino que somos parte del plan perfecto de Dios. Desde el momento que se dice hagamos al hombre, desde ese momento nosotros estábamos en el plan de Dios. Desde ese momento. El hecho que hayan frutos diversos era para que el hombre disfrutara de ellos, ¿verdad? Para eso era. Dios no iba a hacer, hagamos manzanas ricas naranjas, ¿verdad? Las hortalizas, ¿verdad? Allá en Patsicía, ¿verdad? Lo que sea, ¿verdad? O sea, Dios no lo hizo para que, para que coma el conejo, ¿verdad? Para que el conejo coma y caen muchos conejos, ¿verdad? Fue por nosotros. Miren, hermanos, es que a veces pasamos desapercibidos. Hermanas, ustedes agarran una cebolla y vamos a picar cebolla, la vamos a echar, pero no pensamos un momento que todo lo que Dios puso ahí es por nosotros. No somos una casualidad. Muchos viven vidas sin propósito y viven vidas sin ninguna visión de prosperar y sostienen que es la voluntad de Dios. Hay muchos cristianos, yo tengo que hablarlo, hermano. Si alguno acá está en esa posición, tiene que cambiar. Muchos no tienen ánimo de prosperar, de hacer, de crecer, de emprender, de tener, porque dicen, no, Dios quiere que aquí esté. Una vez una hermana dijo, yo tengo que estar así siempre, viviendo al día, porque siento yo que si tuviera más me olvidaría de Dios. ¿Se da cuenta el problema de identidad que hay ahí? Entonces, cuando Dios es perfecto, diseñó todo perfecto para que en el tiempo preciso llevemos a cabo la obra que espera de nosotros, como también que disfrutemos de sus bendiciones materiales y espirituales, hermanos. ¿Cuántos se gozaron con los signos? Qué rico, Miren, hermanos, todos los signos que cantaron hoy, todos lo sabíamos, ¿verdad? Estos son momentos espirituales
que los disfrutamos, hermano. Cuando aprendemos de la palabra de Dios, son momentos espirituales que tenemos la oportunidad de disfrutar. Cuando oramos, hermanos, y tenemos esos momentos especiales con Dios, son momentos espirituales que estamos disfrutando. Pero no es solo lo espiritual. Cuando uno come un buen plato, cuando logra comprar su terreno, cuando hace su casita, eso no es espiritual, pero se disfruta o no. Cuando nace un hijo, hermanos, ¿verdad? Tal vez la mamá no está muy alegre, dice, ay, se me coló, dicen alguna edad, se coló. Pero el abuelo, ¿cómo está? Otro nieto, felices, el abuelo feliz. Se disfrutan esos momentos, hermanos, ¿verdad? Es necesario entender que somos parte de un plan perfecto de Dios, porque muchos trabajan para vivir y otros viven para trabajar. Qué triste, fíjese. Pero esto, hermanos, solo los lleva a vivir una vida de afán, cargados y preocupados, y dejan lo más importante, que es lo eterno. No perdamos de vista esto. He conocido hermanos que cuando ya se meten, que un negocio, un trabajo, pareciera que perdieron de vista por qué fueron llamados por Dios o por qué fueron escogidos. Hermanos, muchos se preparan para vivir 80 años de comodidad en la tierra y una eternidad sufriendo en el infierno. Miren qué duro es eso. Miren qué importante es entender quiénes somos. Otros viven una vida de calamidad y sufrimiento en la tierra, esperando hasta el día que en la eternidad puedan disfrutar de lo que Dios les va a dar. Este extremo tampoco es bueno, porque el Dios perfecto diseñó todo para poder llevar a cabo un propósito con cada uno de nosotros, hermanos. Un propósito individual acá en la tierra que nos prepara para la eternidad. Sí, pero con ello también todo lo que necesitamos para cumplir ese propósito. Amén. El Señor sabe lo que necesitamos para cumplir ese propósito. ¿Habrá pruebas? Sí. Pero adivine qué. El Señor pone la salida, nos da la solución, ¿verdad? Habrá tiempos de escasez, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos pasado tiempo de escasez? ¿Verdad? Ay, sí, hermano, pero hay tiempos también de prosperidad, ¿verdad? Donde sobra, ¿verdad? Para mandar a traer la pizza en la cena, ¿va? O sea, habrá tiempos de enfermedad también, pero habrá tiempos de salud, ¿verdad? Así es, así lo hizo Dios. Ya Dios lo preparó todo. No somos producto de la casualidad. Amén. Usted no puede vivir la vida creyendo que todo es casualidad. En nada, hermanos. Lo segundo, hermanos, somos los en el propósito, en el proyecto perfecto de Dios. Hermanos, somos los representantes de Dios acá en la tierra. ¿Cómo la ve? Somos representantes de Dios acá en la tierra. La Biblia nos llama embajadores. Mire, vaya a solicitar su visa a la embajada americana. Desde el momento que usted pone el pie allá adentro de la embajada, usted está en suelo estadounidense. Entonces alguno dice, yo nunca he ido a Estados Unidos, fui a solicitar mi visa. Bien, cuando fue a solicitar su visa, estuvo en Estados Unidos. El ratito que entró y lo sacaron, pero ahí es Estados Unidos. Ahí está el embajador, el representante del presidente de Estados Unidos. Así funciona. Miren pues, Génesis 1:26, vamos a seguir ahí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mire eso, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
La Biblia es clara que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto no significa que Dios es como nosotros, ¿sí? Porque Él es espíritu. Eso enseña la palabra, ¿verdad? No es que, ay, es que Dios es canchito. No, 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 no. Dios es morenito. No, 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 no. Él es chinito. No, no, no. Él es mulato. No, no, funciona así. Él es espíritu. Es decir, que fuimos creados con la capacidad de transmitir los atributos comunicables de Dios. En la vida racional fuimos creados como Dios, capaces de razonar, poseer intelecto, voluntad y emociones. Y en el sentido moral fuimos creados como Dios. Miren cómo fuimos creados, buenos y sin pecado. El origen fue ahí. Un hombre bueno y sin pecado. Eso fue lo que Dios creó allí. Es decir, con estas características de Dios para representarlo en la tierra. Capaces de tomar decisiones, capaces de comunicarnos con Él y con toda su creación. Sí. Así nos hizo Dios, la capacidad de tener la creatividad en todo lo que hagamos, hermanos. Que la creación viera en el hombre cómo sería el Dios espiritual hecho carne, cómo se comportaría, cómo decidiría, justo, sabio, equitativo, los representantes de Dios en la tierra. Adán era el representante de Dios ahí, en el huerto. Ahí estaban todos los animales, pero Adán se paseaba y los animales, la creación podía ver a Adán, la representación de Dios, ahí en ese lugar. Ahora miren pues, Colosenses capítulo 1 versículo 15. Miren pues, dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo, el primogénito de toda la creación. Cristo vino a la tierra para mostrarnos al Padre. Aún Él sigue siendo espíritu, Dios sigue siendo espíritu, pero por medio de Cristo Dios se encarnó para que viéramos su santidad. Fue a través de Cristo que pudimos ver la santidad de Dios, como Dios encarnado, caminando sobre la tierra. Ese Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener, a través de Cristo pudimos verlo en santidad, ver cómo Cristo anduvo en la tierra y no pecó. ¿Se dan cuenta? El representante de Él acá. Pudimos ver a través de Cristo su justicia y su equidad. La manera como anduvo, cómo decidió, cómo tomó esas decisiones, cómo se quedó callado el liderazgo religioso de aquel momento, porque Él era justo y equitativo. Pudimos ver en Él la paz de Dios y su poder maravilloso a través de Cristo. Cristo representando al Dios invisible, al Dios que es espíritu acá en la tierra. A través de Cristo pudimos conocer la misericordia de Dios y su amor eterno hacia la humanidad, su provisión y su abundancia, hermanos. La gente pudo ver cómo de un par de peces, de un par de panes, Él tiene el poder para hacerlo abundar. Pudimos ver en Él su perdón y su redención en la cruz del Calvario, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo en la condición de hombre. Como siervo se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Cristo representando a Dios acá en la tierra. Como Cristo se presentó como la imagen del Dios invisible y como el primogénito de toda la creación, nosotros somos los representantes de Dios también en la tierra. Hermanos, esa es nuestra posición, hermanos. También representamos la cúspide de la creación. Tenemos un privilegio y responsabilidad grande.
Representamos a Dios. Por medio de Cristo hoy nosotros somos los representantes de Dios acá en la tierra. Así que no somos poca cosa. Nos sentimos a veces poca cosa, o algunos se sienten así, pero no es así. Hebreos capítulo 1 versículos 2 y 3 dice la palabra: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Oiga eso: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo él, oiga esto, mire cómo escribe a Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, la imagen misma de su naturaleza, quiere decir esto, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Ya se dio cuenta cómo habla de Cristo? El representante de Dios, la misma sustancia de Dios. Dice que en estos postreros días, dice, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios hablando por medio de Cristo. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo como su representante, como el modelo de lo que representa a Dios y de lo que es en todo el sentido de la palabra. Ahora, y también por medio de nosotros, hermanos. Nosotros, la iglesia de Dios, le habla a la humanidad Dios. Yo no sé cuántas personas irán a ver este mensaje o lo escucharán, pero nosotros, hermano, el Señor nos usa así como nos habló a través de su Hijo. Ahora la iglesia es la que habla de Dios. Somos representantes de Él. Entonces debemos representar con responsabilidad a Dios delante de los hombres. Hermanos, usted y yo tenemos una responsabilidad grande. Usted debe representar a Dios delante de su vecino con responsabilidad. Usted debe representar a Dios en su trabajo con responsabilidad. No podemos seguir viviendo un cristianismo a medias. Cómo habla, cómo se comporta, las obras que hace o las que no hace, porque representamos a Cristo. Somos de la misma manera representantes, hermanos, de Cristo. Así nos enseñó el hermano César la semana pasada. Somos representantes de Cristo. Él habló que por primera vez en Antioquía le llamaron cristianos. ¿Por qué les llamaron cristianos? Porque se parecían a Cristo. Miren qué responsabilidad. Miren, no es duro cuando se escuchan esta clase de comentarios que dice: ay, es que ese es cristiano. ¡Ja! Ese parece mundano más que cristiano. Miren qué triste. Miren qué triste que alguien diga eso. Pero mira, él es cristiano. ¡Ja! Ese parece mundano. ¿Es un digno representante de Cristo o malo? Mal representante, porque su manera de vivir, de actuar, no refleja a Cristo. Hermano César la semana pasada enfatizó: somos representantes de Cristo. Debemos de vernos así. Debemos vivir una vida que refleje a Cristo, que como representantes de Dios por medio de Cristo cumplamos con el propósito por el que el Señor nos permite vivir este tiempo, hermano. No se preocupe por este tiempo. No se preocupe por lo que se está viviendo en estos momentos. Dichosos sintámonos
que somos testigos de que la profecía bíblica se está llevando a cabo delante de nuestros ojos. Hablábamos con el hermano Miguel Ángel Gómez Jacome esta semana y me decía él: qué dichosos somos, porque las personas afuera no saben qué está pasando, pero nosotros sí sabemos lo que está pasando. Nosotros no ignoramos esto. Sí, tratamos de cuidarnos y todo, pues tampoco le tenemos miedo a la muerte, porque hemos sabido en quién hemos creído. Sabemos lo que está pasando en este tiempo. Tenemos la escritura, la profecía bíblica y conocemos lo que pasa. Entonces decía él: qué dichosos somos, hermano, que todo el mundo corre para allá y para acá y nosotros sabemos lo que está pasando. Tenemos la responsabilidad de hacérselo saber. Y lo tercero, en su perfecto propósito, hermanos, esto es maravilloso. Dios nos dio autoridad y dominio sobre la creación. Miren qué bueno es esto. Génesis 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí viene: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nosotros, hermanos, no hemos comprendido completamente quiénes somos en Dios. ¿Cuántos creyentes hay que se sienten poca cosa? ¿Cuántos creyentes hay que se sienten inferiores al resto de la sociedad? Incluso se sienten inferiores a otros hermanos de la iglesia. A veces es notable que alguien se siente así. Mira, un hermano de la iglesia, ¿cómo es que mire para arriba a otro hermano de la iglesia? ¿Y cómo es que alguien de la iglesia se pueda sentir tan grande y superior a otro? Eso no puede pasar. No. ¿Cuántos pastores y obreros, líderes hay que se sienten inferiores en comparación a otros siervos del Señor? Ven a un predicador así como que, es que es lo máximo. No, nada de lo máximo, hermanos. A ese siervo lo llamó Dios, y a este siervo también lo llamó Dios. Los dos son siervos, pero aún así algunos se sienten inferiores a otros. Bueno, a menos que el Señor no lo haya llamado, ¿verdad? Porque también puede pasar. El señorío que el Señor nos dio no es sinónimo de explotación tampoco. Aquí es donde ha fallado la humanidad. Nos dio señorío, hermanos, ¿y qué hacemos? Explotar. Vemos como hay lugares del mundo donde la caza de ballenas, hermanos, es abierta y hacemos pedazos lo que Dios nos dio. No es explotación el dominio. El dominio que el Señor nos dio tiene que ver con la administración de lo que hizo Dios, lo cual fue bueno. Y con respecto al ser humano dice que fue bueno en gran manera. Es decir, fue muy, pero muy bueno. Ahora, podemos dominar sobre toda su creación, pero no explotarla. Lejos de dominar unos sobre otros, debemos ayudarnos y amarnos unos con otros. Fíjense. Pero hoy vemos, ¿verdad?, lo que está pasando en estos últimos tiempos. Caso de Rusia, conquistando para dominar. Eso no funciona así. El Señor nos entregó el dominio de su creación, no el dominio de los seres humanos. Es incorrecto que los hombres dominen a otros hombres. Es una cuestión de ayuda mutua. El hecho de que algunos tengan trabajadores no significa que deben explotarlos, imponerse sobre ellos, porque tanto el que ofrece trabajo necesita del apoyo del trabajador para crecer, como el empleado necesita del trabajo para llevar a cabo sus metas.
no es dominarse unos a otros. El Salmo 8, versículos del 4 al 6 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Miren qué maravilloso cómo lo dice, hermano. El gobierno de Dios se lleva a cabo por medio de sus representantes. En Génesis podemos tomar este principio de cómo Dios, por medio del hombre creado, lleva a cabo el dominio de la creación completa. Lo mismo que lo confirma el libro de los Salmos. Pero después de que Cristo viniera, hermanos, y nos salvara de una condenación eterna, los representantes del Señor acá en la tierra somos nosotros. La iglesia es el cuerpo visible del Dios invisible. Y por lo tanto, representantes de Él acá en la tierra, nos ha puesto como luz del mundo y sal de la tierra. Miren, ahí está. Esto nos lo entregó Dios. Tú no puedes por qué callar. No debe darte miedo hablar de Él. ¿Por qué? Porque te lo dio Dios. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó. Oiga eso, Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Miren, a mí me impacta este pasaje, porque le está entregando, dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y luego dice: por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, nos dio esa autoridad, potestad. Es la palabra griega exousia, que tiene que ver con libertad y el derecho de hablar y de actuar como se desee. Eso significa esa palabra. En este caso es la libertad soberana y universal a Jesús, y dándosela a la iglesia, hermanos. La potestad dada a Jesús por el Padre es absoluta en el cielo y en la tierra, absoluta. Al recibirla la iglesia, tiene esta potestad dada por Dios. Hermanos, ¿saben qué es lo que pasa? Que no ejercemos lo que Dios nos da. Lo que pasa es que no creemos que lo podemos hacer. La iglesia tiene autoridad. Los creyentes tienen autoridad para ejercerla con sabiduría y administrar todo lo que el Señor creó. Aún sobre Satanás, Jesús tiene autoridad. Satanás no puede ir ni actuar más allá donde Dios se lo permita. No funciona así. Entonces, somos responsables de administrar esta potestad y autoridad dada por Dios por medio de Jesucristo a la iglesia y por ende a cada uno de nosotros los creyentes. Usted es una persona a la cual Dios creó con capacidad de administrar su creación. Usted tiene autoridad, no es un simple hombre o mujer. Así lo pueden ver, pero no es así. Por lo tanto, también le dio la sabiduría para administrar correctamente todo. Y es aquí donde está el gran descuido de nosotros, hermanos, con el poder que el Señor nos da. ¿Cuántos han deshecho su hogar porque lo han administrado mal? Qué duro, hermano. Hermanas, administre bien su hogar. Dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la que no es sabia dice que con sus manos la destruye ella misma, y nos la dio Dios. Varones, edifiquemos nuestra casa. Sea un buen padre, no solo sea un buen trabajador, sea un buen papá. De verdad, hermanos, ¿cuántos no han perdido un negocio por administrarlo mal? ¿Cuántos no han perdido un trabajo por tomar malas decisiones? ¿Cuántos no han tenido un talento, un don de parte de Dios y lo han enterrado, hermano? No lo ponen a trabajar.
posesiones, decisiones, etcétera. Somos administradores de ello. Y lo último, en su perfecto plan nos bendijo grandemente. Mire esto, Génesis 1, 28, 30 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Esa palabra bendijo es la palabra berek en el hebreo, que tiene que ver con dar un privilegio o regalo de algo que viene directamente de Dios. Miren esa palabra. Esta bendición también significa bendiciones continuas, enriquecido, y significa fecundo. Esta bendición es una bendición completa y sobreabundante que tiene que ver en 4 aspectos. Miren, el primero, ser fructífero, es decir, prosperar en todo. Ser fructífero es prosperar en todo. Lo segundo es fecundo, para multiplicarse y que haya una creación. Señorío y dominio, lo que hablamos con sabiduría, y provisión y sustento permanente. Miren, en el plan perfecto de Dios está que usted y yo nunca nos falte la provisión. Si alguien dice: ¿y mañana qué voy a comer? Y mañana, usted tendrá que comer siempre, porque en el plan perfecto de Dios estaba que todo lo básico siempre lo tengamos: alimento, trabajo, salud, protección, educación para nuestros hijos, providencia, hermanos. Le prometo que el sol siempre saldrá y la luna estará en su lugar, que habrá día, habrá noche, habrá verano, invierno. Es algo que Dios lo ha provisto. Lo segundo, en el plan perfecto de Dios está que sea fructífero. Es decir, que usted prospere en todo lo que emprenda. En todo lo que emprenda. El prosperar está en usted. En esto tiene que ver que ejercite su fe. Tiene que ver en cuanto siembre, en cuánta fe tenga para sembrar. Hermanos, ¿saben cuál es el problema? El problema es que usted no quiere emprender. El problema es que lloramos, pero no hacemos nada con el problema que tenemos. Sí, en el plan perfecto de Dios está que usted y yo seamos fructíferos. Usted lo que tiene que hacer es emprender, decir: voy a poner esta venta de tostadas y Señor, te pido que tú lo bendigas, y éntrele. Usted será fructífero. Usted tiene un plan, planifíquelo. Llega un momento donde usted diga: Señor, si es tu voluntad, dame los recursos. Y usted será fructífero si lo pone en las manos de Dios. Tiene que ver con la fe que usted ejercite, la fe con la que usted siembra. Si usted siembra mucho, ¿qué dice la Biblia? Mucho cosechará. Pero si usted siembra poco, ¿qué dice la Biblia? Poco cosechará. Depende de su fe. Algunos tienen fe para ofrendar algo grande, y otros pueden ofrendar algo más, pero ofrendan algo pequeño. Depende de tu fe, pero en el plan perfecto de Dios está que seas fructífero. Lo tercero, en el plan perfecto de Dios está que usted tenga dominio y autoridad. Esto tiene que ver con administrar con responsabilidad y ser justo. Dios no le dará más solo porque usted lo declare, hermanos, sino por su capacidad de administrar con la sabiduría que le ha dado. No se trata de que usted levante la mano y diga: yo declaro que eso es mío. Él no se lo va a dar porque lo declare. Él se lo va a dar porque usted sea capaz de administrarlo. No se trata de declarar, porque estamos en tiempos donde todo, declárelo y lo tendrá. Hágalo si quiere, pues, y si no lo tiene, no culpe a Dios, porque el problema está
en administrar en ese dominio y autoridad. Y lo último, con esto termino. En el plan perfecto de Dios está que sea fecundo, que tenga descendencia y que usted se multiplique. Que haya quien hable de usted y lo represente cuando usted ya no esté acá. Que tenga por quien esforzarse todos los días de su vida. Tus hijos son una bendición. Hermano, tus hijos son una bendición. Así es. Son una bendición. Ese fue el plan perfecto de Dios. Así que no venga y diga, ay, es que se me coló. No, no se coló. Es una bendición, porque en el plan perfecto de Dios usted tenía que ser fecundo. Así lo hizo Dios. Y esto todo cambió desde que Adán y Eva pecaron. Pero en el plan perfecto de Dios siguen estando estas bendiciones para nuestra vida. Amén. Desde el momento que fuimos justificados, perdonados y salvos por medio de Cristo, todo esto está al alcance de cada hijo de Dios. Lo único que Él demanda de nosotros es obediencia, obediencia y obediencia. Porque el hombre había peleado con Dios, estaba lejos de Dios, pero a través de Cristo hubo una reconciliación. Y todo esto volvió a ser parte de nosotros.